Hoy 3 de mayo se cumplen 100 años de la última actuación de Joselito el Gallo en la Plaza de Toros de Bilbao. Por este motivo, y atendiendo a una sugerencia de nuestro querido presidente, he querido resumir, aunque sea de manera breve para no aburriros, un poquito algunos puntos fundamentales en la trayectoria profesional de Joselito el Gallo. Como os decía, hoy hace 100 años, hoy 3 de mayo, que debutó en Bilbao. Hace 90 precisamente que debutó de novillero. Todavía novillero en el año 1910, un 16 de mayo, también debutó en la Plaza de Toros de Vistalegre. 10 años después, como sabéis, falleció en la Plaza de Toros de Talavera. La historia de Joselito el Gallo con Bilbao es bastante curiosa. Por un lado, toreó 4 novilladas, no 3, en los años 1910, 1911 y 1912. Precisamente en su última actuación de novillero en Bilbao y en el resto de las plazas resultó cogido por primera vez. Y desde este día, 27 días después creo que fue, tomó la alternativa en Sevilla. En Bilbao, curiosamente, le cogió 2 veces. Joselito puede que haya sido el torero que menos veces han cogido a los toros. Le coge esta primera vez de novillero en Bilbao y le coge 2 años después, ya matador de toros, en una corrida de feria. En resumen, Joselito torea 4 novilladas y creo que son 26 corridas de toros en Vistalegre. En Vistalegre hay actuaciones suyas muy importantes, tanto que me parece que es el año 17 cuando corta nada menos que 9 orejas, que se dice pronto. Es verdad que toreó 1 o 2 corridas en mayo, en la feria chica que se llamaba, la que recordaba la llegada al último sitio a Bilbao, la defensa del último sitio de Bilbao. Pero luego ese mismo año, además de torear 4 corridas nada menos que en la feria de agosto, mató 7 toros el mes de octubre en solitario en Bilbao. Una cosa tremenda. En Bilbao también torea por última vez, como os decía, el 3 de mayo de 1920. Es la plaza donde brinda, que se sepa, así lo dice por lo menos Cabrera Bonet, un toro a una hija de Pablo Romero. Su amor que no se pudo consumar. Joselito, igual que Manolete, por cierto, tampoco consiguieron casarse. La familia de Pablo Romero no admitió que su hija se casara con Manolete. Y es en Bilbao, como digo, y seguramente fue el 20 de mayo del 1920, el 3 de mayo, perdón, cuando la brinda un toro en una barrera que ocupaba. Bien. Hay otras casualidades muy curiosas que tienen que ver con Joselito, y es que el día que le mata un toro en Talavera, parten desde Madrid en tren él y Sánchez Mejías, que como sabéis torean mano a mano en la plaza de Talavera, y salen a las 8 de la mañana, pero cuando Sánchez Mejías precisamente abandona el Hotel Terminus, que estaba en la carrera San Jerónimo, muy cerquita de donde está actualmente, y estaba ya el Congreso de los Diputados español, como digo, a las 8 de la mañana se encuentra nada menos que con un grupo de bilbaínitos que venían de juerga y consecuentemente habían bebido más de lo aconsejable. Y entonces se encaran con Sánchez Mejías y con su cuadrilla de banderilleros y de picadores que se bajaban a la estación de Las Delicias para coger el tren donde les estaba esperando a Joselito para ir a Talavera.
y se monta una buena trifulca que acaba en la comisaría y con varios aficionados bilbaínitos heridos. Todo esto seguramente tenía que ver con un acontecimiento desagradable que había habido el año pasado en Bilbao, en el que Sánchez Mejías había pegado a un fotógrafo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la trayectoria de Joselito, que se han escrito miles, bueno, miles no, decenas de libros sobre su vida, hay una parte que no está contada, y es su relación también con un bilbaíno muy importante, Julián de Echevarría. ¿Quién fue Julián de Echevarría? Los que peináis canas como yo, os acordaréis seguramente de su hijo, Julián, que es de mismo nombre, y que firmaba sus artículos en el Correo con el seudónimo a ver si me sale el nombre, de Camarón. Durante muchos años hacía artículos costumbristas en las páginas del Correo. Pues bien, su padre, de entrada fue concejal del Ayuntamiento de Bilbao, creo que entre 1903 y 1905, en representación del Partido Republicano. Cuando deja la política, decide que quiere ser también, entre otras cosas, empresario taurino. Y organiza en Bilbao bastantes corridas de toros y bastantes novilladas como segundo empresario de Vistalegre. Sabéis que históricamente y durante muchos años Vistalegre, las corridas de toros, la feria la organizaba la Junta Administrativa de Vistalegre, pero luego delegaban en un segundo empresario la organización de festejos secundarios, novilladas, incluso corridas de toros. Camarón, el padre Camarón, Julián Echevarría, organizó también corridas de toros. De manera que, bueno, pues Julián Echevarría organizó bastantes festejos de las famosas corridas que antes ya os citaba, que eran las del 2 de mayo con motivo del tercer sitio a Bilbao. Entonces, Julián Echevarría era un hombre bastante ambicioso. Ya en 1907, creo que fue, intentó que le cedieran la Plaza de Toros de Madrid. Y en 1907 el famoso Indalecio Mosquera le ganó por la mano y no consiguió Julián Echevarría quedarse con la plaza. Bien. Pero sí, a finales de 1911, 12, sí, en noviembre, consigue quedarse con el alquiler de la Plaza de Madrid, a cambio del pago de 285.000 pesetas, a pago de 285.000 pesetas y garantizar otras 85.000 más, 285.000 pesetas más de beneficio por la organización de la corrida de beneficencia. También garantiza una cantidad menor por organizar la corrida de la prensa. Entonces, Julián Echevarría, como digo, desde 2013 a 2020, 8 temporadas me parece que son, es el empresario de la Plaza de Toros de Madrid. Una cosa tremenda, una cosa inédita que muy poquita gente conoce. Parece que Manolo Chopera fue el gran ideólogo del gran empresariado vasco, pero no, hubo antes un bilbaíno que, como os decía, se llamaba Julián Echevarría. En esta época debía tener solo como 45 años o por ahí más o menos. Pero la ambición empresarial de Echevarría no acaba ahí. Es verdad que estaba apoyado económicamente por 4 bilbaínos de mucho fuste y de mucho dinero, cuando había ricos de verdad. Uno de ellos, Horacio Echevarrieta, un personaje también tremendo, con un innovador en el campo empresarial que se adelantó a todos los tiempos habidos y por haber, ¿no? Bueno, Julián Echevarrieta, Amézola, un Borda y un Chavarri. Eran 4 soportes económicos que Echevarría consiguió para su proyecto de empresario de la Plaza de Toros de Madrid. Como digo, empieza en 1913, pero entre 1914 y 1916, la ambición y el proyecto de Echevarría, llega a tal extremo que se hace con el control de las 2 plazas de toros de Barcelona, la Monumental y la de las Arenas.
Bueno, la Monumental en realidad era la plaza de Sports. Lo que ocurre es que Echevarría le convence al entonces propietario a que la amplíe las 9.000 plazas que tenía y la lleve a casi 24.000, 23.000 espectadores tenía la Monumental de Barcelona. Inicialmente la plaza de toros con mayor capacidad de España. Además de las dos plazas de Barcelona, Julián Echevarría, se hace con el control de la Plaza de Toros de Valladolid, 2 años, el año 16 y el año 17. Bueno, en paralelo a esto, y aquí viene su ligazón con Joselito el Gallo, Julián Echevarría interviene también en el proyecto de construcción de una plaza de toros monumental en Sevilla, nada menos que en Sevilla, donde estaba la famosa y sigue estando Maestranza. Y también participa en el proyecto que había sobre la mesa para hacer una plaza monumental en Madrid. Bien, la plaza monumental sí de Sevilla, que después de numerosos avatares se consiguió inaugurar en 1918, sí, 1918, había sufrido numerosos avatares, aparte bueno, o sea, la estructura se había estropeado y había estado a punto de caerse, retrasó su apertura casi 2 años, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, todos los aficionados a los toros históricamente dicen que el inventor, el ideólogo de la Plaza Monumental de Sevilla, que era Joselito el Gallo. Bueno, todo esto es relativo. Yo creo que no, que el ideólogo realmente y el que lo soportaba económicamente era Julián Echevarría. Y de hecho en la sociedad que promueve la Plaza de Sevilla participaba accionarialmente Julián Echevarría. No estoy seguro si participaba también Joselito o no, pero Echevarría desde luego sí, y seguramente Echevarría también participaba, no, seguramente no, también participaba en la Plaza de Toros Monumental que se intenta levantar en Madrid en estos mismos años, entre el 14 y el 16. En unos terrenos muy cerca de donde está ahora el actual Estadio Bernabéu, que antiguamente estaba un hipódromo, pues ahí Julián Echevarría llega a constituir una sociedad. Yo ando intentando buscar el documento, todavía no lo he encontrado, pero estoy seguro que existe. Entonces la Monumental de Madrid, que al final no se llega a levantar, se acaba levantando Las Ventas, la actual Plaza de Las Ventas. Detrás de este proyecto estaba la figura de Julián Echevarría. Con Joselito o sin él. Yo tengo mis dudas, como parece, de que Joselito fuera el inventor de las plazas monumentales. Es posible que Joselito fuera el que le diera las primeras ideas a Julián Echevarría, pero desde luego el que da el paso adelante y que intenta llevar adelante todos estos proyectos económicamente, porque era el que tenía medios para hacerlos, era Julián Echevarría. Además, en todos estos proyectos siempre estaba la figura de 2 arquitectos especializados, uno de Donosti, por cierto, que se apellidaba Urcola, que no tenía nada que ver con el ganadero, y un sevillano que se apellidaba Espeliu. Ellos dos son los que firman los proyectos de la Monumental de Sevilla, de la Monumental de Madrid, de la actual Plaza de las Ventas de Madrid. Incluso Urcola firma un proyecto de Plaza de Toros en San Sebastián, que también estuvo a punto de quedarse con ella, o pretendió quedarse con ella, Julián Echevarría, e incluso de la actual Plaza de Pamplona. También detrás de ella está la firma del proyecto arquitectónico de Urcola. Es decir, que hay las plazas monumentales realmente, siempre se ha dicho que era Joselito, sobre todo el ideólogo de la Monumental de Sevilla, pero de verdad, el que yo creo que está detrás, y hay pruebas suficientes, es Julián Echevarría. Y es Julián Echevarría porque en realidad mantenían una relación extraordinaria Julián Echevarría y Joselito el Gallo, con toda la familia. Los primeros datos que relacionan a la familia de Joselito el Gallo con Julián Echevarría
se remontan a, creo que es 1907, cuando debuta en Bilbao el tercer hermano de la saga, cuando debuta Fernando el Gallo, que al final aparte no llegó a nada, acabó siendo banderillero. El día que muere Joselito en Talavera estaba allí en su cuadrilla. Pero el que organiza esta corrida, realmente su presentación en Bilbao es Julián Echevarría. Y luego hay otro hecho incuestionable. Joselito el Gallo toreó en Madrid 83 corridas, me parece que son. Bien, de esas 83 corridas, incluida la de la Alternativa, en el año 12 creo que es, en septiembre del año 12, salvo la corrida alternativa y una más que torea ese mismo año en Madrid, todas las demás corridas que torea en la Plaza de Madrid las organiza Julián Echevarría. 81 corridas de toros de las que torea Joselito en Madrid, las organiza, de las 83, 81 está Julián Echevarría detrás de él. Todos los años, el comienzo de la feria, las corridas más importantes que toreaba en Madrid, las protagonizaba Joselito el Gallo. Todo lo que organizaba Julián Echevarría en Madrid estaba con Joselito el Gallo, inicialmente en los primeros años también con su hermano Rafael. Como sabéis, los primeros años de Alternativa, Joselito protegió mucho a su hermano. Pues bien, en Madrid toreó nada menos que 81 corridas. Creo que en total Joselito el Gallo torea 627 corridas a lo largo de su carrera. Pero no solo en Madrid le organiza tantas corridas, sino que en Barcelona, entre las dos plazas, en la Monumental y las Arenas, también creo que son 23 o 24 corridas de toros las que le organiza Julián Echevarría para que toree Joselito el Gallo. Es verdad que el proyecto de las plazas monumentales tenía dos objetivos. Primero, yo creo que es un acontecimiento tremendo porque duplican o triplican en la mayoría de los casos la capacidad que tenían las plazas de toros para dar festejos taurinos, lo que a su vez se suponía que tendría que acarrear una bajada de precios de las entradas, ¿no? Y en ambos casos, fuese Joselito, fuese Julián Echevarría o los dos a la vez, que seguramente los dos compartían el proyecto, ese era el objetivo. La fiesta de los toros, cuando aparece no solo Joselito, un año después de que Joselito toma la Alternativa Belmonte, es más popular que nunca, se llenan las plazas como nunca se habían llenado, y es lo que hace que Joselito y Echevarría, o Echevarría y Joselito, decidan hacer plazas con un aforo más importante y a la vez bajar los precios, ¿no? Entonces, cuando Julián Echevarría coge la Plaza de Toros de Valladolid, igual. Casi todas las corridas que organiza las protagoniza Joselito el Gallo y su hermano Rafael. El proyecto de las plazas monumentales no acaba ya en la de Madrid, Barcelona, incluso Pamplona y tal, sino que ya ese proyecto se copia en un montón de ciudades, entre ellas Granada, en las plazas de América, la Plaza del Toreo de México, es decir, que el proyecto va mucho más allá. Y yo creo, como decía una vez más, que el que lo lleva adelante, el ideólogo y el empresario que realmente pretendía hacer una multinacional, la primera multinacional taurina, es Julián Echevarría. ¿Qué ocurre, sin embargo? Pues bueno, que el mes de julio, a finales de julio de 2017, cuando Echevarría retornaba de Madrid a Bilbao a pasar las vacaciones con su familia, a la altura de Pancorbo, tuvo un accidente de circulación en la que perdió la vida. Consecuentemente, el proyecto, fijaros que todavía quedaban 4 años de explotación de la Plaza de Toros de Madrid, quedaba el 18, el 19 y el 20. Entonces, el proyecto se va al traste.
todo el ambicioso proyecto de Echevarría se queda sin terminar. Es más, de la empresa de Echevarría se hace cargo José Amézola, que bueno, luego había sido diputado monárquico por Durango, era amigo personal del rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII además le obliga, entre comillas, a que se haga cargo del Teatro Real de Madrid, que era un desastre de pérdida, perdía dinero como por un tubo, y entonces las pérdidas del Teatro Real y la desaparición de Julián de Echevarría dan al traste con todo el proyecto del empresario bilbaíno, ¿no? Y sobre todo del proyecto de implantación de nuevas plazas monumentales. ¿Qué ocurre además de eso? Pues bueno, pues que el mismo año 20, el último año que Joselito el Gallo pierde la vida, hasta que pierde la vida, coincide además la pérdida de vida de Joselito, la muerte de Joselito, con el final del contrato de la Plaza de Toros de Madrid que tenía la empresa bilbaína. Entonces, incluso el proyecto de plazas monumentales, etcétera, se va todo al traste. Es decir, que el primero es Julián Echevarría en el año 2017 y luego es la muerte de Joselito la que mandan todo al traste, ¿no? La implicación un dato más de la implicación que tenía la familia Gómez Ortega con Echevarría se manifiesta además en dos momentos más claros, ¿no? Uno es cuando muere Julián Echevarría, entre las muestras las coronas de flores que se reciben en su funeral en Bilbao, que fue un funeral tremendo, pues estaban las correspondientes a los dos hermanos Gallo, a Rafael y a José. Cuando fallece Joselito, pues Sánchez Mejías, que debía ser el que tenía un poquito más de cabeza de todos, aquel 16 de mayo, ahora hace un siglo, es el que llama a Retana, que era el ayudante que tenía la empresa de Bilbao en Madrid, era el ayudante de Pepe Alzola, le llama para decirle que se ocupe él de comprar la caja fúnebre, el ataúd, y organizar todos los actos que se le dedican a Madrid, porque Joselito, en vez de volver a Sevilla, como sabéis, lo traen primero a Madrid, que vivía en la calle Arrieta, justo precisamente del Teatro Real, donde seguían implicados los bilbaínos. Vuelve a Madrid y es José Retana el que se ocupa de organizar todos los eventos fúnebres. Evidentemente Retana con la ayuda de Alzola, que era el que seguía allí manteniendo la empresa, lo que quedaba de la empresa. En fin, no os quiero aburrir mucho más. Muchísimas gracias por vuestra atención, gracias por vuestra militancia cocherista, y a seguir aguantando la lidia de este toro, aunque sea en cautividad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Agur.